Hay una planta que en este momento está creciendo en algún terreno baldío cerca de tu casa, en las orillas de los caminos, entre las grietas del asfalto, en los patios abandonados, en los bordes de los campos de cultivo. La has visto toda tu vida y probablemente nunca le prestaste atención porque alguien te dijo que era maleza, una mala hierba, algo que hay que arrancar. Pero esa planta, el amaranto, el huautli en náhuatl, fue durante miles de años uno de los cultivos más importantes de Mesoamérica, ocupando un lugar al lado del maíz y el frijol en la mesa de los pueblos que construyeron algunas de las civilizaciones más sofisticadas del continente americano. Y hoy, en las tiendas de productos naturales de Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá y Madrid, se vende en pequeñas bolsitas de 500 gramos a precios que tus bisabuelos encontrarían absolutamente ridículos, porque ellos lo cultivaban en su milpa sin pensar dos veces. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El amaranto pertenece al género Amaranthus, que incluye unas 70 especies distribuidas por todo el mundo. Las especies más importantes desde el punto de vista alimentario son Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus cruentus y Amaranthus caudatus, todas originarias de América. En México y Centroamérica se cultivaban principalmente las dos primeras. En los Andes, especialmente en Perú, Bolivia y Ecuador, y predominaba la tercera, conocida localmente como kiwicha o achis. Pero el amaranto no es solo americano. Especies silvestres del género Amaranthus crecen en todos los continentes excepto la Antártida. Y en muchas culturas del mundo, desde India hasta el norte de África, se han cultivado formas locales de amaranto como verdura de hoja. Lo que distingue a las variedades mesoamericanas y andinas es que fueron seleccionadas específicamente para producir grandes cantidades de semilla, convirtiéndose en granos de alto rendimiento, además de verduras de hoja. Para los mexicas, el amaranto, huautli, era mucho más que un alimento. Era un elemento central de la vida religiosa y ceremonial. Las semillas tostadas se molían y mezclaban con miel de maguey o con sangre para formar figuras de los dioses, especialmente de Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, que se consumían en las ceremonias religiosas. Este rito, que los españoles observaron con horror y llamaron comunión diabólica, se practicaba en las grandes festividades del calendario azteca. El amaranto también era un tributo obligatorio que las provincias sometidas debían entregar a Tenochtitlán. Los registros del Códice Mendocino, elaborado poco después de la conquista, muestran que los pueblos tributarios enviaban anualmente a la capital azteca unas 200.000 fanegas de amaranto, equivalentes a varios miles de toneladas, junto con cantidades similares de maíz, frijol y chía. Eso da una idea de la escala en que se producía y consumía. Cuando Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas derrotaron a los mexicas en 1521, uno de los primeros actos de la administración colonial fue prohibir el cultivo del amaranto. La razón oficial era religiosa, eliminar una planta asociada a rituales que los españoles consideraban idólatras y diabólicos, pero la consecuencia práctica fue devastadora para la nutrición de la población mesoamericana. Los pueblos que durante siglos habían dependido del amaranto como fuente de proteína de alta calidad quedaron sin esa fuente. El maíz, que sí fue permitido y hasta promovido por los colonizadores porque podía ser fácilmente tributado y almacenado, no tiene los aminoácidos que el amaranto aportaba. La deficiencia nutricional que siguió a esa prohibición es uno de los factores que los investigadores de la historia de la salud colonial mencionan cuando explican la catastrófica declinación física de la población indígena en los primeros siglos de colonización. Fue un acto de destrucción cultural que tuvo consecuencias nutricionales medibles durante generaciones. El amaranto nunca desapareció completamente. Sobrevivió en los márgenes, en los jardines de las abuelas, en las milpas más alejadas, en los mercados indígenas que los colonizadores no controlaban completamente. Y en algunas regiones sobrevivió con nombre cambiado. En el centro de México, especialmente en los estados de Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México, el alegría dulce hecho de semillas de amaranto tostadas y miel nunca dejó de venderse en mercados y ferias. En Oaxaca, el amaranto se siguió usando en moles y tamales. En los Andes peruanos, la kiwicha siguió siendo parte de la dieta de comunidades quechuas en la sierra.
Pero a nivel de cultivo masivo, el amaranto fue marginado durante más de 400 años, reemplazado por los cereales europeos que la agricultura colonial promovió: trigo, cebada y centeno. La rehabilitación científica del amaranto comenzó en los años 70 del siglo XX, cuando investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicaron un informe que identificaba al amaranto como uno de los cultivos más prometedores del mundo para enfrentar la desnutrición global. El informe destacaba algo que los pueblos mesoamericanos habían sabido siempre: que las semillas de amaranto tienen un perfil proteico extraordinariamente completo. La proteína del amaranto contiene todos los aminoácidos esenciales, incluida la lisina, un aminoácido que es escaso o ausente en la mayoría de los granos de cereales como el maíz, el trigo y el arroz. La lisina es fundamental para el crecimiento, la reparación de tejidos y la absorción de calcio, y su deficiencia en dietas basadas exclusivamente en cereales es una de las causas de la desnutrición crónica en muchas partes del mundo. El amaranto, combinado con maíz, produce una mezcla proteica completa equivalente a la de la carne. No es coincidencia que en la milpa tradicional, el sistema de cultivo múltiple mesoamericano, el amaranto siempre creciera junto al maíz y al frijol. Deja tu like, suscríbete y comparte. Los números nutricionales del amaranto son, en efecto, impresionantes. Por cada 100 gramos de semilla seca, el amaranto aporta aproximadamente 14 gramos de proteína, 7 gramos de grasa, principalmente ácidos grasos insaturados, 65 gramos de carbohidratos, 7 gramos de fibra, 160 miligramos de calcio, 7 miligramos de hierro y cantidades significativas de magnesio, fósforo, zinc y vitaminas del complejo B. Pero además de su contenido nutricional, el amaranto tiene una característica que lo hace valioso para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. No contiene gluten. Es un pseudo cereal. Botánicamente no es un grass, sino una dicotiledónea, y por lo tanto su proteína de almacenamiento es completamente diferente a las gliadinas y gluteninas del trigo que causan problemas en personas con celiaquía. Esto lo convierte en un sustituto viable del trigo para millones de personas que no pueden consumirlo. La planta en sí misma también tiene virtudes agronómicas notables. El amaranto crece con rapidez extraordinaria. En condiciones favorables puede pasar de semilla a planta lista para cosechar en 90 a 120 días. Tolera suelos pobres, sequías moderadas y puede crecer en altitudes desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros. Tiene muy pocas plagas graves. Produce rendimientos de semilla de entre 1.500 y 3.000 kilogramos por hectárea en condiciones buenas, comparables a los de cereales menores como el mijo o el sorgo. Y genera además una biomasa verde enorme. Las hojas jóvenes son comestibles y nutritivas, con un sabor parecido a la espinaca pero con mayor contenido de proteína. En muchas partes de África y Asia, el amaranto se cultiva principalmente como verdura de hoja, no como grano, y las hojas se cocinan de manera similar a otras verduras de hoja verde. En América Latina, esa tradición de consumir las hojas se ha perdido casi completamente, aunque en algunos mercados oaxaqueños todavía se venden. La historia del amaranto en el siglo XX tiene también un capítulo fascinante relacionado con la exploración espacial. La NASA identificó al amaranto como uno de los cultivos candidatos para sistemas de soporte vital en misiones espaciales de larga duración, por su capacidad de crecer en espacios reducidos con luz artificial, su alta densidad nutricional y la posibilidad de usar prácticamente toda la planta, semillas, hojas, tallos, para alimentación. Esta conexión con la NASA fue aprovechada con entusiasmo por el marketing de los superalimentos a partir de los años 2000 y contribuyó al posicionamiento del amaranto como producto premium de mercado orgánico. El problema es que ese posicionamiento premium lo alejó exactamente de las personas que más lo necesitan nutricionalmente. Las familias de bajos ingresos en zonas rurales y urbanas de América Latina, que son las mismas que históricamente lo cultivaban y consumían, y que hoy no pueden pagarlo a precio de tienda gourmet. En México existe un caso de éxito notable que demuestra que el amaranto puede reintegrarse en la economía y la nutrición de base.
El municipio de Tulyahualco, en la Ciudad de México, tiene una tradición ininterrumpida de cultivo de amaranto desde tiempos prehispánicos. Ahí, en las chinampas, los jardines flotantes de la zona lacustre del sur de la Cuenca de México, las familias de productores han mantenido vivo el cultivo durante siglos. Hoy, Tulyahualco es el mayor productor de amaranto de México, con cientos de familias que cultivan la planta y procesan sus semillas en alegrías, harinas, cereales y otros productos. El mercado local y el turismo gastronómico han generado una economía vibrante alrededor del amaranto. El problema es que ese modelo no se ha replicado a escala en el resto del país, y la producción nacional mexicana de amaranto sigue siendo muy pequeña comparada con el potencial del cultivo. Cultivar amaranto en casa es extraordinariamente sencillo. Las semillas se consiguen en tiendas de productos naturales o directamente en mercados de comunidades productoras. Se siembran directamente en el suelo a razón de unas pocas semillas por sitio, a una profundidad de apenas 1 centímetro, con un espaciado de unos 30 centímetros entre plantas para las variedades de semilla, o más densos si se van a cosechar principalmente las hojas. La germinación ocurre en 3 a 7 días. La planta crece rápidamente y produce una panoja, la espiga de flores y semillas, que puede ser de color rojo, morado, amarillo o dorado según la variedad. Cuando la panoja está madura y las semillas se desprenden fácilmente al frotar, se corta y se seca a la sombra durante 1 semana. Luego se golpea sobre una tela para separar las semillas. Un solo metro cuadrado de cultivo bien manejado puede producir entre 200 y 400 gramos de semilla y varias plantas adicionales de hojas comestibles. Para consumir las semillas en casa, la preparación más simple es tostarlas en sartén seco a fuego medio, moviéndolas constantemente hasta que empiezan a reventar como palomitas de maíz en miniatura. Esas semillas tostadas, el amaranto pop, se pueden mezclar con miel para hacer alegrías, añadir a yogur, mezclar con granola, incorporar a ensaladas o simplemente comer como botana. También se pueden cocinar como cereal, 2 partes de agua por 1 de amaranto, a fuego lento durante 20 minutos. Producen una papilla cremosa y nutritiva que funciona como desayuno. La harina de amaranto, que se obtiene moliendo las semillas en licuadora o procesadora, puede usarse para enriquecer harinas de trigo o maíz en proporciones de hasta el 30% sin afectar significativamente la textura de los productos horneados, y con un aumento considerable en el valor proteico del producto final. Lo que el amaranto representa es algo más grande que sus nutrientes o su facilidad de cultivo. Representa la posibilidad de recuperar una soberanía alimentaria que fue arrebatada hace 500 años. Cuando los colonizadores prohibieron el amaranto, no solo eliminaron una planta, eliminaron una manera de entender la nutrición, la agricultura y la relación entre el cuerpo humano y el territorio que lo sustenta. Recuperar el amaranto en los huertos domésticos, en las milpas comunitarias, en las escuelas y en las cocinas es un acto de continuidad cultural que tiene consecuencias nutricionales reales. No hay que llamarlo superalimento, ni ponerle una etiqueta de tienda orgánica, ni esperar a que la industria alimentaria lo popularice. Solo hay que sembrarlo, cuidarlo, cosechar sus hojas para la sopa de mañana y sus semillas para el desayuno del domingo, tal como lo hicieron las abuelas de tus abuelas antes de que alguien decidiera que era maleza. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.